Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto cumpliendo la palabra del Señor, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ahí hay una medida, ahí hay gente que se congrega, puede ser un lugar similar a este, donde Pablo los halla, y esa es una característica que hemos aprendido en la palabra, pues, por medio de nuestro Señor y del mensaje de los profetas. Los discípulos son hallados. Los discípulos, estén donde estén, va a haber alguien que llega, lo halla, lo encuentra para activarlo. Entonces nosotros, al estar aquí en este lugar, no es porque yo vine porque me gusta, o vine porque tenemos aire acondicionado, o porque el grupito está bonito, sino que nosotros hemos sido hallados, y por eso estamos aquí. Y hemos sido hallados por la propia operación del Padre, pero con diferente enviado y diferente ángel, si le queremos llamar así, que la definición del ángel es un enviado. Alguien llegó, me halló y me invitó para venir a este lugar. Alguien me halló y me dijo que viniera aquí a poder escuchar y ver si lo que aquí hacemos es útil para mi despertar cristiano, si es útil para lo que yo tengo que hacer, para lo que estoy llamado a hacer para cambiar mi vida. Entonces, cuando Pablo halló a ciertos discípulos, que ya les está dando la medida de discípulo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y podríamos decir nosotros: ¿qué pregunta es esa? O sea, nos estás diciendo discípulos, y ahora nos preguntan si recibimos el Espíritu Santo. Entonces la iglesia tradicional lo que va a decir es: por supuesto, si hablamos en lenguas. Porque eso es lo que se nos ha enseñado por años. Entonces, hablar en lenguas está bien, hablar en lenguas no está prohibido, es algo que aquí debe suceder, pero como dice la palabra, hablar en lenguas no es evidencia de lo que Pablo pregunta aquí, de recibir el Espíritu Santo. Es evidencia de un don de Dios, el don de hablar lenguas. Si alguien hasta el día de hoy, en toda su vida cristiana, no ha hablado lenguas, no se condene por eso, porque es un don. Posiblemente sea intercesor. Si alguien hasta el día de hoy no ha profetizado, bueno, entendiendo lo que hemos aprendido, es un don también que debemos buscar para profetizar. Si alguien hasta el día de hoy dice: yo quisiera interceder, pero no me sale la intercesión, es porque debemos hacer otras cosas, y ese también es un don. Entonces, aún aquí, cuando Pablo encuentra a estos que les dice ciertos discípulos que son hallados, hay una medida que les falta. Y justo esa medida es la que a nosotros nos ha llamado para estar en este lugar que se llama Tiempo Nuevo. Y esto no se llama Tiempo Nuevo porque hicimos un concurso para escoger un nombre bonito. Se llama Tiempo Nuevo porque el Señor nos ha traído aquí para que suceda
para que se establezca, para que amanezca un tiempo nuevo en nosotros. Desde ahí ya viene el sentir de lo que Dios quiere hacer en este lugar o está haciendo en este lugar. Entonces, confundimos aquí, lo voy a poner así, la iglesia confunde los dones con lo que Pablo está haciendo como pregunta. Y yo lo he dicho otras veces en ejemplos, que alguien viene y nos dice, ¿tenés fósforos? ¿Y qué contestamos? Yo no fumo. Están preguntando si fumo, porque posiblemente no es para fumar, es para encender una hoguera, van a hacer un churrasquito. A veces uno tiene hilitos en los zapatos y el fósforo se quita para no estar ahí jalando el hilo y deshacer los amarres, o algún lazo cuando se corta se quema. Pero es la respuesta que sale inmediatamente de nosotros, porque muchos relacionan los cerillos con el cigarro. Y deberíamos relacionarnos con la estufa o con las hormigas pero nos preguntan ahí una estufa. Entonces cuando viene este tipo de preguntas, nosotros debemos entender ahí que a veces pensamos y respondemos a nuestra programación. Entonces, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Sí, ya hablamos en lenguas. No, eso no es. Y este es un dogma muy difícil de romper en la iglesia. Si salimos nosotros a la calle a decir, mira, hablar en lenguas no es llegar al Espíritu Santo. Pero no lo es. Entonces ellos le dijeron, otra vez voy a leer el 2, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, y miren lo que han dicho, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ¿de qué nos estás hablando? Pero entonces lo que encontramos aquí es justo que hay una puerta, hay una senda que se está mostrando, y Pablo ha sido llevado a ese lugar para perfeccionar el discipulado, porque estos ya son discípulos. Lo que les falta es medida. Todos nosotros hemos sido traídos a este lugar como discípulos. Lo que nos falta o lo que se requiere o lo que debemos anhelar es ese crecimiento de medida. Porque estos están siendo muy abiertos en decir, espérate, ¿qué es eso? Hay un Espíritu Santo, no escuchamos de eso. Porque seguramente, recuérdense que en el momento que Jesús está ya por despedirse de los discípulos, porque se va a dar el momento de la ascensión, entonces Él les dice, yo voy a ser apartado, pero vendrá otro que es como yo, y este es el que ahora va a dirigir, este es el que va a estar con ustedes. Y ese mensaje tenía que ser enseñado, y a estos hombres de Éfeso, a estos discípulos de Éfeso, no les había llegado aún ese mensaje, pero en este momento Pablo lo está llevando a ellos. Entonces cuando el mensaje nuevo o este que es requerido llega, ahí se va a definir en nosotros la actitud que tenemos cuando escuchamos algo nuevo, porque estos, como dice aquí, nunca habían oído del Espíritu Santo. Nosotros aquí todos, les voy a preguntar, ¿escuchamos del Espíritu Santo? ¿O escuchamos de que hablar en lenguas es el Espíritu Santo? ¿Qué escuchamos? Porque en base a lo que escuchamos y que leemos, así nos mandamos. Y si alguien se ha condenado de nuevo porque dice, yo no tengo el Espíritu Santo, no se condene, si lo tiene. Todos. Lo que necesitamos es seguir creciendo la medida, ir avanzando en la madurez, en conocer lo que aquí dice. Pero entonces, en Juan capítulo 1, versículo 12, que es un verso famosísimo, y me gusta mucho el 11, porque el 11 habla de Jesús y dice, el anterior, porque no lo tengo aquí, el 11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El Señor vino a hacer la obra que tenía que hacer, vino a enseñar lo que tenía que enseñar, vino a hacer lo que a Él le correspondía hacer, mas aquellos que debían recibirle y estar atentos a Él, no lo hicieron. ¿Quiénes son estos que no lo hicieron? Los fariseos, los saduceos, los que estaban en las sinagogas.
Debían ellos recibirle, pero no lo hicieron. Sin embargo, como Jesús vino a lo suyo, eso no lo detuvo. Él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Entonces dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto lo estoy remarcando aquí porque la pregunta de Pablo es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y Jesús está diciendo: a los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué es potestad? Les dio poder. Yo no puedo orar, el Señor te da el poder y puedes. Yo no puedo alabar, el Señor te da la potestad, te da el poder si puedes. Entonces le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces aquí la clave es creer. Pero aún el mismo creer ha sido manipulado en la iglesia. Porque yo podría decir: a ver, el Señor quiere hoy llenar de milagros este lugar. Y pase X, y pasa alguien, ¿y usted qué tiene? Voy a poner un ejemplo. No me puedo parar bien porque tengo la espalda torcida y la persona está así. Bueno, vamos a orar, pues todos. Pensamos todos. Y al final no pasa nada. Pues ¿cuál es el quite que todo el mundo se hace? Es que a él le faltó fe. Porque todos aquí si oramos, a él le faltó la fe y por eso está la espalda tóxica. Y hay otros que uno mira a veces esos casos y aparentan que hay una sanidad, pero no la hay. Lo que pasa es que ya en el fervor de emociones, la gente empieza a actuar de modo distinto. Pero entonces aquí dice: a los que creen en su nombre, recibir el Espíritu Santo, entonces es una cuestión de fe, es una cuestión de creer. Y como estos están contestando, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ahí están dando una clave: necesitan el oír. Quiere decir, llevamos ya un avance como discípulos, pero falta el oír. De lo que tú me estás hablando, eso yo no lo he escuchado todavía. Pero entonces Jesús, hablándoles aquí acerca de que lo que necesitamos es creer, pero creer en el valor bíblico que la Biblia define, no en lo que dice el valor terrenal. ¿Cuál es el valor terrenal de creer? Viene Ilsi, por ejemplo. Puedo poner aquí. Y dice a Roland: cerraste la puerta. Y le contesta a Roland: yo creo que sí. No, regresamos, porque ese yo creo que sí, sabe. ¿Por qué quiere que Roland le diga sí, cerré, hermano? O que le diga: no, usted cerró. Entonces el valor natural de creer es que yo espero que sí, que yo confío que sí. Entonces es: ¿pero cerraste, hijo, o no cerraste? Ya me entró la duda si cerré o no cerré. Y entonces dice uno: pero mire, yo creo que sí cerré. Va, bueno, démosle. ¿Cómo le da? Dice: bien. Pero en el valor espiritual, cuando hablamos de creer, no es sobre el si es posible que haya o no haya, porque la misma palabra dice que para buscar al Señor es necesario que creamos en Él. Pero creer en Él es que yo creo que el venir aquí y reunirnos sí tiene un valor, que orar sí tiene un valor, que buscar al Señor sí tiene un valor. Y yo creo que las cosas que la Biblia dice son verdaderas, y voy a intentar y vamos a trabajar para encauzar nuestra vida en el mensaje que la Biblia dice, porque creemos que lo que aquí dice es verdadero. Pero no es un yo creo que sí, démosle, sino es un esto es verdadero. Entonces vengo aquí con una convicción de que, como les dije hace un momento, que el relacionado de estar juntos es importante, pero esto que leemos aquí es verdadero. No es que lo diga yo, no es que lo diga Roberto, no es que lo diga Mario, no es que lo diga alguien más, sino que es esto que dice aquí, lo que dice la palabra. Pero de alguna manera aquellos que no han oído, ¿cómo van a creer en una palabra que no han oído? Entonces, en Romanos 10:17 está una de las llaves de la fe, que es un misterio que ya hemos revelado. Así que la fe es
escuchaba este versículo de mucha gente, y yo también lo hacía. Alguien dijo, la fe viene por el oír. Y yo empecé a decir, la fe viene por el oír. Y no leía. Pero ahora dice, no es que venga por el oír. Dice, la fe es por el oír. Ese cambio de venir para decir es, significa, la fe ya está en ti. El Espíritu Santo ya está en ti. Pero necesitamos oír para que éste se active. Pero no tiene que venir porque no está lejos de nosotros, no está apartado de nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es activarlo. Entonces dice, la fe es por el oír. Para que haya fe debe haber escucha. Pero ahora, ¿qué es el oír? Y para que haya oír tiene que haber ¿qué? Palabra de Dios, el mensaje de la voz. Es la palabra lo que abre nuestro oído para que por causa de lo que oímos en la palabra, la fe se haga verdadera en nosotros. El creer se haga verdadero en nosotros. Entonces, ¿qué necesitaban estos hombres, estos discípulos, a quienes Pablo les pregunta? Necesitaban oír por medio de la palabra, por medio del mensaje de la voz acerca del Espíritu Santo. Y entonces ellos despertarán en fe. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Pablo lo está dando como un hecho. Yo los veo y ustedes han creído. Ahora, cuéntenme cómo les va con el Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Y es la clave, como vuelvo a decir, de lo que el Señor nos llamó a hacer a esta iglesia. ¿Qué pasaba con estos discípulos? Ahora necesitaban una medida mayor de discipulado. No lo puse aquí, pero todo va conectado. Dice la palabra que la gente escuchaba a un hombre joven, lo voy a decir así, pura película, joven, alto, guapo, de ojos azules, que era le gustaba predicar la palabra y la predicaba bonita, y a la gente le gustaba y era muy entusiasta y lo hacía muy bien. Y llegó a su mensaje de tal manera a llegar al lugar donde él estaba, que la gente empezó a decir, este es un nuevo predicador, es un nuevo evangelista, tenemos que tomar un bando para quién es el mejor. Si nos quedamos con el nuevo, el viejo, perdón, el joven, alto, guapo, o con el señor calvo que nos ha enseñado antes. O sea, Apolos y Pablo. Pablo y Apolos eran el nuevo. Y los dos predicaban la misma palabra, pero la gente empezaba a decir, es que Apolos se mira mejor, yo me identifico con Apolos. Apolos es más joven, yo quiero estar con Apolos. Apolos hace cosas novedosas, yo quiero lo novedoso, yo me voy con Apolos. Pero llegaron dos que eran discípulos de Priscila de Aquila, llegan y escuchan el mensaje de Apolos y dicen, este es discípulo, este enseña la verdad, este enseña lo mismo que Pablo, pero le falta medida. Pero eso no es malo. Necesita una medida mayor de oír, porque lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y el mensaje que él predica está llegando, pero le falta medida. Y cuando Apolos termina de dar un mensaje en el lugar donde está, dice que Priscila y Aquila lo llaman a un lugar aparte y le perfeccionan el entendimiento de la palabra. Y Apolos fueron así, Jesucristo bendito, que ya entendí más de lo que entendía antes. Pero si algo dejan muy claro es lo que predica Apolos y lo que predica Pablo es lo mismo. ¿Por qué están diciendo de qué bando estoy yo? Es lo mismo. Pero Apolos, como esos discípulos, necesitaba una medida mayor del oír, una medida mayor del mensaje, que no se lo dio Pablo, se lo dieron unos discípulos de Pablo. Pero si mal no recuerdo, la Biblia dice que Pablo se quedó con Aquila y Priscila 3 años. Algo tuvieron que aprender en ese partido, ¿no? Pero ¿qué hicieron ellos? No. A Apolos le falta. Mejor me regreso con Pablo y ahí miran ustedes qué hacen. No, otro. Voy a tomar el lugar de Apolos. Bien, ¿sabes? Después de Apolos yo voy a predicar porque tengo algo nuevo que enseñarles, ¿no? ¿Qué hacen? Mira, Apolos, lo que tú estás haciendo y a lo que el Señor te llamó y tu discipulado está muy bien, pero te queremos compartir algo adicional
para que tú seas perfeccionado en la palabra del Señor. Y en este lugar, el Señor tuvo misericordia de traernos ese adicional para ser perfeccionados en la palabra del Señor. Porque ahora que nosotros hemos podido recibir este mensaje de establecimiento del discípulo, no este de ahorita, lo que hemos estado haciendo por 8 años. A veces uno escucha cosas y dice, no le digo que anda perdido, pero le falta venir. No digo que él sea malo, pero nos damos cuenta que le falta venir. Yo ponía un ejemplo, lo voy a poner ahorita brevemente. Escucho a un líder de jóvenes predicando en una reunión de jóvenes acerca de Elías contra los 400 de Baal. Pero dice él, entonces Elías se paró y retó a los brujos de Baal. ¿Por qué él dice? Porque los adoradores de Baal son brujos. Entonces venían ellos con cachos, con ropas de peluches, de pieles, y tenían lanzas, y tenían sus caras manchadas, y traían máscaras como esas que vemos que usan en rituales en países en otro continente, y que empezaban a hacer cosas así como, ya me hallaron por dónde va. Entonces dice, y Elías se enfrentó contra esos. Pero decía yo, él predica muy bien, habla muy bien, se para muy bien, domina el lugar, pero papito así no es. Son Apolos. Y tiene la gana de predicar y se para predicar cada vez que se lo han pedido, porque lo he visto en video, porque lo ha hecho varias veces, pero es donde decía yo, sí, aquí es donde, justo como Apolos, no vamos a decir, oye, mira, esa yo ya me lo sé, y tú estás equivocado, sino es decir, quisiera presentarte algo que te muestre de manera mayor, perfeccionar lo que tú estás enseñando, porque de gracia el Señor nos enseñó a nosotros. Si alguien pensaba que los profetas de Baal eran así, no eran así. Pero hemos recibido esa medida. Los profetas de Baal han sido seducidos para hacer las cosas que la que era la esposa del rey quería que se hiciera. Bueno, entonces, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído, y ahí están dando la medida. El discípulo necesita oír. Entonces, para creer, nosotros debemos estar con esa convicción de, voy a volver, la operación del Espíritu ya está en nosotros, porque Jesucristo dijo, yo me voy a ir y Él va a venir y Él se va a quedar con ustedes. Pero ese con ustedes es cuando nosotros pensemos en el Espíritu Santo, a veces uno piensa en una nube blanca que baja y que descendió aquí, que todos, miren, esas cosas suceden porque son parte de las operaciones del Espíritu. Pero el Espíritu en realidad está en nosotros, buscando el despertar, buscando el ser dado a luz, el salir a luz y que pueda guiarnos en lo que necesitamos en nuestra vida, porque todos estamos necesitados de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está en algún lugar y dice, tengo ganas de orar, el Espíritu Santo es el que nos lleva a ese momento de orar. Cuando alguien está durmiendo y despierta en la madrugada o despierta una hora y al despertar el deseo de su corazón es orar, el Espíritu Santo te levanta a orar. Y a algunos les dice todavía más seguro y orar por esto. Otros solo en modo genérico. Los mismos músicos pueden estar en los instrumentos tocando algo cuando como que bajó la melodía y bajó la canción en ese momento. Así soy y paso. Esta canción va a ser un hit en la oración. El Espíritu Santo te la está regalando porque otros necesitan escuchar eso. Y entonces debemos aprender a reconocer que el Espíritu opera con nosotros en todo momento. Pero oír la palabra de Dios activa nuestro oído para que la fe se vea. ¿Cómo sé yo si el Espíritu Santo está aquí, si lo tengo o no lo tengo? ¿Cuál es la garantía de saber eso? Y cuando Jesucristo estaba en el momento de ascender, y lo dice en Juan 14:26, vamos a tomar esa porción bíblica, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas.
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando en tu vida tienes una evidencia, si el Espíritu Santo opera en ti, si conoces de la palabra, el Espíritu Santo está en ti. Si recuerdas la palabra, el Espíritu Santo está en ti. Si haces aquellas cosas que como cristianos debemos hacer, las hacemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, cuando yo dé lugar por el oír la palabra a que la palabra me enseñe las cosas, ahí está el Espíritu Santo, porque característica del Espíritu Santo es que enseñar todas las cosas. Todo lo que aprendemos hoy de la palabra de Dios es el Espíritu Santo enseñando las cosas. Pero otra vez, el Espíritu Santo, como lo voy a decir así, como figura principal, pero están los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En modo, para que lo entendamos, en modo Espíritu Santo. Gracias. Entonces, aquello en lo que bíblicamente estamos siendo enseñados sucede porque el Espíritu Santo está ahí y es Él el que está enseñando. Y cuando tú estás siendo enseñado en la palabra de Dios, ten por cierto en tu corazón y por una garantía que estás siendo lleno del Espíritu Santo. Y esa es la característica. Y por eso dice Pablo: recibiste el Espíritu cuando creísteis, porque recibiste la palabra. Entonces, si tienes la palabra, puedes creer. Y el Espíritu Santo, como les dije, se activa, no viene, ya está ahí, se activa. Entonces Él les enseñará las cosas, el Espíritu Santo, y recordará todo lo que yo os he dicho. Y cuando volvemos a hablar de la palabra de Dios, y aquí nos está dando la clave, de todo lo que nosotros hemos aprendido, tenemos que recordarlo. Tenemos que volver a hablar. Ay, pastor, ya predicó de eso. Hay que volver a hablar. Es que yo quisiera saber mejor las profundidades del Apocalipsis. Hay que volver a hablar de aquellas cosas para que estemos dentro de la operación del Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas y que nos enseña lo verdadero. Y esa es la certeza de que tú y yo y todos tenemos el Espíritu Santo. Y si el Señor te regala el don de lenguas, buenísimo. Y si te regala el don de sanidad, buenísimo. Si te regala los demás dones, ustedes. Otra vez, 19:2. Les digo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Les dijeron: ni siquiera hemos oído sea el Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ya le está poniendo una medida adicional. Pero ¿saben qué es lo poderoso aquí? Pablo ya los está discipulando. Porque el centro del mensaje es: el discípulo necesita seguir siendo discipulado, necesita información nueva, necesita seguir avanzando en el mensaje. Pero muchas veces podemos dar mucha información que en lugar de ayudar confunde. Entonces tenemos que seguir siendo avanzados en la medida que nos toca. Entonces, dando esa medida y cumpliendo Pablo con que ellos ya se confesaron que no oyeron nada del Espíritu Santo, bueno, entonces les dice: les voy a hablar del Espíritu Santo para que crean. ¿Y cuál es el primer mensaje al que Pablo los lleva? Al bautizo. Entonces, para yo decir quiero ser lleno del Espíritu Santo, primero debo llegar a este momento que dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Buenísimo. Entonces hay un bautismo de Juan, la Biblia ya lo define y lo hemos enseñado, y hay otro bautizo que es el de Jesucristo. Y Juan mismo lo confiesa en Mateo 3:11. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y qué dice después? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando escuchamos fuego, ¿qué nos imaginamos? Y se nos sale todo el deseo de mostrar fuego. Pero cuando está diciendo Él los bautizará en espíritu y fuego, el fuego lo vamos a entender dentro del valor como la oportunidad en que la palabra se manifiesta. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y
y la revelación de la palabra. ¿Cómo se le presenta el Espíritu o el Padre o el Hijo a Moisés antes de llevar al pueblo al desierto? Como fuego. Entonces, cuando está hablando de fuego, está diciendo: Él los bautizará en Espíritu Santo y en enseñanza. El Espíritu Santo y en revelación. Pero entonces el fuego es pasar a Cristian y ese es el fuego. No es eso. Hay manifestaciones del Espíritu que así se dan, pero no es que uno diga: el fuego es que yo soy poderoso para tráiganme a todos los enfermos, tráiganme a todos los de sillas de ruedas, y van a ver ahorita, más, tráiganme a los endemoniados, ahorita vamos a. Pero cuando la zarza de fuego es utilizada por parte de Dios, es para darle un mensaje a Moisés y que Moisés se dé cuenta que el mensaje es verdadero, que no exista una sola duda del mensaje que se está dando. Moisés tiene dudas y pregunta, y desde la zarza ardiente el mensaje se le devuelve a Moisés. Pero entonces cuando Juan dice: yo no soy digno de llevar el calzado de aquel que viene después de mí, pero él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, Él les va a bautizar en enseñanza, Él les va a bautizar en toda la palabra que os va a dar para que pueda ser recordada, y al decir en fuego, en entregar el mensaje. Pero el fuego viene a ser un mensaje el cual produce un sello en nosotros. Cuando preguntan: ¿y cuál es el bautizo de Juan? ¿Ustedes han estado en el de Juan? Sí, ese es el bautizo para el arrepentimiento. Y por eso lo hemos enseñado muchas veces. El bautizo de entrar a las aguas, como en la Santa Cena que toca hoy, en realidad es el venir a la Escritura, porque la Escritura nos debe producir a nosotros el mensaje de arrepentimiento. Y cuando el arrepentimiento llega, entonces le damos oído a la palabra de Dios y la fe se activa. Y entonces creemos. Entonces, otra vez, 19:3. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y la pregunta de Pablo es porque quiero ver si su discipulado ha sido completado, si ya llegaron al fin de lo que debíamos hacer. Y ellos le confiesan que le dicen en el bautismo de Juan. Entonces aquí tiene Pablo la respuesta de lo que él necesita. Estos están haciendo lo que deben hacer, están recibiendo la palabra, están recibiendo la enseñanza, solo les falta ser perfeccionados en una medida mayor, como Priscila y Aquila hicieron con Apolos. Entonces dijo Pablo, verso 4: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Creyeron en Jesucristo. Cuando oyeron esto, entonces los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto sucedió cuando también el día de Pentecostés. Esto sucedió cuando también, cuando Saúl iba a ser nombrado rey y subió a un monte con los profetas y profetizaba. Aquí hay entonces otra medida. Después del bautismo de Juan, que es el del arrepentimiento, viene el bautismo de Jesucristo, y ese se define como el momento aquel para saber la garantía de que vino el Espíritu Santo, ya que hablar en lenguas y hay que profetizar. Ahora pregunto: ¿qué es para nosotros hablar en lenguas? Yo me don de lenguas. Todos saben que es hablar una lengua extraña. ¿Pero qué? Tiene un mensaje hacia el Señor. Entonces Pablo dice: está bueno en Corintios, todos hablan lenguas, pero si en la congregación se va a poner a hacerlo, entonces si lo va a hacer para él, es mejor que lo haga en lo privado, porque todos aquí necesitamos escuchar algo. Entonces Pablo les estaba diciendo, como para que no haya desorden, que todos estén por todos lados diciendo diferentes cosas. Pero si alguien desea hablar las lenguas, y aquí yo voy a ser perdón, no voy a decir lo voy a decir más, no hay necesidad de gritarlas. Si alguien aquí siente hablar en lenguas, háblelas. No más tienen que gritar porque
Solo esta, porque lo está hablando hacia el Padre. El que quiera, ábrelas. Y póngalo por obra, pero de todos modos necesitamos que el mensaje de la palabra se escuche. Y era lo que Pablo estaba diciendo. Pero una garantía es entonces, cuando vino el Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar la palabra de Dios. Esa es la profecía. En resumen. Y hablar otras lenguas, ¿qué es? O hablar en lenguas, ¿qué es? Hablar la palabra de Dios. Si nosotros hablamos como naturales, vamos a hablar español, vamos a hablar inglés, vamos a hablar mandarín, vamos a hablar francés, vamos a hablar inglés. Pero si hablamos la lengua o el lenguaje del Espíritu Santo, ¿qué vamos a hablar? Paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Y en eso empezaron a hablar estos. Dejaron de hablar la naturaleza de su pensamiento para hablar con la forma de la palabra de Dios. Y ese es el hablar lenguas. Ese es el hablar en otra lengua que no es la nuestra. Y esa lengua que es la que garantiza, o es el sello que pone el Espíritu Santo, todos vamos a hablar la misma. Todos debemos hablar la misma. Y debe ser entonces la característica para decir, estos son discípulos. Hablan el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque están siendo enseñados en la misma palabra. Hablar lenguas y profetizar es hablar con la forma de la palabra de Dios. Hablar con la instrucción de Dios. Y de nuevo, pues es un camino. Porque aquí nos vamos a empezar a condenar. Es que yo solo me sé un versículo, yo no me sé nada. Es que a mí me cuesta transcribir o me cuesta meditar. Todos empecemos con lo que tenemos y lo que podemos, porque ese lo que podemos es la potestad que el Señor nos ha dado para hacerlo. Y no podemos entrar en comparación de decir, no, yo quisiera predicar como, y vamos a pensar, hablamos de difícil, como Pablo, no, espérate, como Pedro, como Moisés. Mira, nosotros lo vamos a hacer en la medida que nos corresponde, como el Señor a cada uno de nosotros nos ha entregado el pan. Pero conforme vayamos teniendo entonces la capacidad de conocer la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, y por eso lo que hacemos aquí es meditar la palabra, eso nos va a ayudar a hablar lengua, la del Espíritu, y a profetizar, a hablar la palabra de Dios. Por eso entonces Jesucristo, cuando está en la última cena con sus discípulos, les dice, tengo que sellar en ustedes la operación del Espíritu Santo, que es que hablar en lenguas y profetizar, lo tengo que sellar. ¿Y cómo lo voy a sellar? Les tengo que dar el pan. Porque el pan es el que abre los ojos. Porque el pan soy yo, porque el pan es la palabra. Y eso es lo que nos debe recordar lo que debemos hacer. Aquí podríamos celebrar la Santa Cena cada domingo si ustedes quieren. Pues valdría la pena porque se llena, que alegre que estemos todos aquí. Y si nosotros como entendidos decimos, bueno, hagamos esa Santa Cena todos los domingos y todos venimos aquí porque no voy a la Santa Cena, después de así como que ya, vamos a hacer otro domingo, va a ver. Entonces, me la puedo faltar. Pero hemos aprendido que no es a eso a lo que se refiere el Señor cuando habla de la Santa Cena. Se refiere a que yo tengo que abrir el entendimiento de todos para que sean estos los que dicen en el bautismo de Jesucristo, los que hablan lenguas y profetizan. Y para poder hablar lenguas y profetizar tengo que entregar el pan. Entonces dice Jesús, yo soy el pan. Coman mi mensaje, coman mis palabras, coman mi pensamiento, coman mi sentir. Y eso es a lo que le llamamos la Santa Cena. Por eso cada vez, bueno, entonces el Señor dice, ya hagan esto todas las veces que puedan. Ajá. ¿Por qué? Porque todas las veces que podamos meditemos la palabra del Señor. Todas las veces que podamos meditemos en un versículo. Meditemos en lo que dice su palabra. Pero podemos tomar un versículo, transcribirlo o leerlo, tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente para que éste nos sea revelado, más con los valores que ya tenemos.
Entonces lo que hacemos aquí con la Santa Cena es un recordatorio en lo físico, en una ceremonia que hacemos aquí, para que no se nos olvide lo que tenemos que hacer en lo espiritual. Esa es la razón de la Santa Cena. Esa es la verdadera Santa Cena. Entonces cuando dice la palabra que no bebamos la cena indignamente porque seremos responsables de ella, muchos lo toman como algo condenatorio, pero en realidad no es condenatorio, es algo liberador. Está diciendo, lo voy a poner en otro ejemplo. Si tú pasas 10 años de tu vida aprendiendo francés, pero nunca lo vas a usar, ¿qué lo aprendiste? Entonces cuando pregunta la palabra de que la cena del Señor debe ser, no puede ser tomada indignamente, es recíbela. Y lo hemos enseñado así desde hace 8 años acá, y que sea un parteaguas como el río o el mar rojo cuando el pueblo de Israel salió, para decir, es que lo que hace digna la cena del Señor, lo que hace digna, pero no piensen en qué, piensen en esto, lo que hace digna la palabra del Señor o la cena es el que haya una intención en nosotros de ponerlo por obra, porque si no, se vuelve basura. Y mismo Pablo decía en el caminar del discipulado, hay muchas cosas que yo las tengo por basura porque ya no me sirven, pero estoy en otros niveles de aprendizaje. Pero también puede volver a enseñar lo básico y lo necesario. Entonces, la cena del Señor, que es esta palabra, que es meditarla, que es transcribirla, que es el que esté esta constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón y que la estemos meditando, el objetivo es que ese meditarla produzca una intención en nosotros de ponerla por obra, y eso la hace libre. Pero no debe ser un mensaje condenatorio, y lo hemos dicho así hace 8 años. Por eso si aquí los niños no pueden tomar, no pueden divorciados o divorciadas, no pueden si no han leído la Biblia esta última semana, pueden, pero que esto produzca una reflexión de que necesitamos que la palabra encuentre lugar en nosotros. Por eso hay que comerla todos los días, por eso la meditamos, para saberla, para que meditarla abra el oído y podamos escuchar el misterio que en ella se presenta. Por eso hay que meditarla, pero no debe ser una carga para nosotros. Por eso no les digo lean un capítulo diario. Quien lo puede hacer, amén. Pero si usted es una carga al capítulo diario, bájale a lo que puedas, al versículo si quieres. Pero la oportunidad es que cada vez que podemos abrir esta palabra, nos deje con esa intención de meditarla, qué significa, qué me quiere decir el Señor, qué encuentro yo en esto, cómo será útil. Y eso hace despertar, y es la fe para que se manifieste el Espíritu Santo, porque la manifestación del Espíritu Santo es lengua y profecía. La manifestación del Espíritu Santo es que la enseñanza está ahí, que la enseñanza está ahí. Amén. Seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas